Una de las cosas que a veces nosotros hacemos es departamentalizar nuestras vidas. Y lo que quiero decir con esto es que podemos hablar de la supremacía de Cristo en algunos aspectos, pero no aplicarlo a algunos otros. Y hoy que vamos a estar considerando el tema de la supremacía de Cristo en la familia, nos sucede, lo vemos, que podemos estar comprometidos con la palabra de Cristo en algunas áreas, pero cuando vamos a nuestra vida familiar, entonces ahí utilizamos otros patrones, criterios, a veces tomándolo prestado de la cosmovisión más de paganos, de las perspectivas del mundo, de psicólogos, sabios, expertos según las cosas de esta vida. Y nos alejamos entonces de los principios de Cristo. Pero si, como leíamos o hemos visto a lo largo de esta semana, si Cristo va a tener la preeminencia en todo, eso incluye a la familia. No podemos dejar a un lado, a la hora de tratar con nosotros como esposos, como padres, como hijos, dejar a un lado los principios de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener una familia compuesta aún de cristianos sin que sea una familia cristiana, porque los miembros pueden haber conocido la gracia de Dios, pero no necesariamente la familia se rige por los principios de las Escrituras. Y es en ese sentido que hacemos bien en reflexionar sobre cómo el señorío de Cristo, cómo su supremacía afecta, impacta nuestras vidas familiares. Y lo quiero hacer tomando prestado un material de un pastor que yo escuché recientemente. Desde que lo oí, dije esto es digno de ser usado, lo he usado en mi grupo pequeño y pensé también usarlo en este contexto. Y se aplica si buscan 1 de Juan capítulo 5 conmigo en el versículo 18, se aplica porque hemos estado hablando de la supremacía de Cristo y podemos ver lo que implica no vivir según esa supremacía. Este es un pasaje con el que se concluye la epístola y vemos cómo se habla de la deidad de Cristo. Recuerden que Cristo es el Supremo, Él es Dios. ¿Qué implica eso? Dice el versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Observen entonces el siguiente versículo. Hijos, guardaos de los ídolos. Después de proclamar la deidad de Cristo, viene la advertencia, guardaos de los ídolos. Si no vivimos según el señorío de Cristo, estamos cayendo en idolatría. Si decimos que Él es el exaltado, si decimos que Él es el preeminente, pero no tiene el primer lugar en nuestras vidas, no tiene el primer lugar en nuestras familias, no tiene el primer lugar en nuestras iglesias, estamos cayendo en idolatría. Porque hemos expresado, Él es el número uno, pero debe ser el número uno en verdad. No de nombre, no de título. ¿Recuerdan? En esta casa, como decía, Trujillo es el jefe, el presidente dominicano. No, en nuestras casas debemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. En nuestras casas el Señor debe ser el jefe. Y lo que el jefe dice, eso se hace. Bueno, debemos evitar el caer en la idolatría de poner otras cosas por encima de Cristo o exaltar aspectos que amamos, deseamos
y que nos impiden o distraen de la obediencia sincera a Cristo, para no caer en idolatría. O sea que si Jesús debe tener la supremacía, si debe tener la preeminencia, que lo ocupe a plenitud en cada miembro de nuestras familias. Muchos vienen a nuestras oficinas y buscando consejo y asistencia, y me imagino que no será diferente aquí. Es algo que uno lo ve en diferentes lugares. Pero cuando las personas vienen buscando consejo y asistencia y escuchan lo que Dios dice de la situación y lo que Dios pide que ellos hagan, entonces empiezan a ofrecer todo tipo de argumentos y justificaciones para ellos verse como la excepción o verse exonerados de lo que el Señor les pide y lo que les ordena. Mira, eso significa que esto que tú haces como marido, esto que tú haces como madre, esto que aquí estás faltando en esto. Pero es que, pastor, es que usted no sabe con quién es que yo estoy casado. Usted no la conoce. Usted no lo conoce. Yo digo, bueno, no, yo quizás no lo conozca como tú, pero la palabra de Dios dice esto. Y lo que Cristo dice se supone que eso es. Pero pensamos que no somos la excepción. En nuestro caso no tiene que ser así. Otros que pongan ese manto de amor sobre los pecados de los demás. Yo no. Y somos entonces crueles, somos iracundos, somos burlones, somos desobedientes, somos rebeldes. Y cuando viene a ver la familia es todo menos una familia cristiana. Porque caemos en idolatrías que defendemos, argumentamos y tratamos de practicar y pensar que como quiera cantamos estoy bien con mi Dios. La historia de Raquel en el libro de Génesis la podemos recordar todos nosotros. Y es una historia interesante, ¿no? La historia del robo de los ídolos del padre de Raquel. Y siempre es una historia que levanta interrogantes. ¿Y qué era lo que pretendía Raquel? ¿En qué confiaba Raquel? ¿Qué significaban ese tipo de ídolos que tenían? Y este no es el momento para nosotros meternos en ese punto. El hecho es que ella sí robó estas cosas. Y estuvo dispuesta a mentir, estuvo dispuesta a ocultar tanto a su padre como a su esposo, a aferrarse a algo que delante de Dios no tiene importancia, es más, es una abominación ante Él, pero lo hizo. Y está registrado ahí esa historia para nuestro aprendizaje. Lo que un ídolo puede llevarnos a hacer cuando Cristo no está en su prioridad correcta en nuestras vidas, otras cosas ocupan su lugar, las elevamos en importancia. Y entonces dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer. Eso es idolatría. Y nosotros caemos en ese tipo de idolatría. No podemos ver la historia de Raquel y decir, yo no hago eso. Yo no tengo problema con ídolos. Yo hace tiempo que yo dejé eso, cuando yo salí del catolicismo o lo que sea. Sin embargo, esa advertencia de Primera de Juan nos recuerda que la idolatría es posible. Inmediatamente después de afirmar la deidad de Cristo, y nosotros decimos amén, dice, hijitos, guardaos de los ídolos, porque es algo que nosotros debemos cuidarnos. Y en el aspecto de la familia, de manera particular, nosotros podemos identificar ídolos en los que nosotros caemos y que nos impiden cumplir los roles que el Señor nos ha asignado. Muchos de ustedes quizás conozcan esa famosa expresión de Juan Calvino, de que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tú tienes un corazón humano, ¿verdad? Eso significa que somos fábricas de ídolos. Fácilmente nos aferramos a experiencias, a objetos, a lo material o aún cosas intangibles e inmateriales. Y en las familias eso ocurre. Aún en la convivencia que nosotros tenemos los unos con los otros, en esa interacción, nosotros a veces colocamos nuestros ídolos
entre la relación. Entre la relación padres, hijos, esposos, esposas, a veces colocamos nuestros ídolos que impiden que la relación sea según el patrón divino. ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo podemos nosotros identificar de lo que nosotros estamos hablando? Un pasaje al que podemos acudir está en Mateo capítulo 6 y los versículos 19 y 20. Mateo 6, versículos 19 y 20. Dice el Señor allí en esa sección del Sermón del Monte: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando uno revisa del Nuevo Testamento, uno ve la manera como nosotros fabricamos nuestros propios ídolos, cómo nosotros buscamos protección. La gente se aferra a ciertos ídolos y les eleva oraciones a esos ídolos y buscan protección. Bueno, nosotros también podemos buscar protección en ídolos como lo material, que es el caso que Cristo está utilizando aquí en esta porción. Donde están nuestros afectos, donde está nuestro corazón, ahí probablemente puede haber un ídolo. Obviamente nuestros deseos pueden estar enfocados en algo correcto, pero aquí Cristo está diciendo: tengan cuidado con la acumulación de riquezas, así que ustedes descansen y confíen en lo que tienen, lo que poseen. También nosotros podemos ver qué ocurre en nuestra mente, en qué cosas es que nosotros nos pasamos el día pensando. Dice el versículo 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Para poder ver bien, nosotros necesitamos tener un corazón que piensa en las cosas de Dios. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 8. Sobre el ocuparse en las cosas del espíritu, el ocuparse en las cosas de la carne. Aquello en lo que nos ocupamos es aquello que idolatramos probablemente. Y ahí podemos identificar más aún. Y Cristo sigue diciendo en versículo 24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí entra en el tema del afán y la ansiedad. No os preocupéis por vuestra vida. Estas cosas distorsionan la manera en que nosotros vivimos, nos distraen realmente. El diablo no tendría problema en que tú le ofrezcas la mitad de tu corazón, pero Cristo lo quiere todo. Por eso dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si hay algo que se interpone, esa idolatría te va a impedir la sincera fidelidad a Cristo. Tu lealtad se encuentra atada ¿a quién? Y eso lo estamos aplicando al tema de la familia, pero eso se aplica a cualquier cosa. O sea, que pueden verlo en aspectos laborales, eclesiásticos, vidas personales, como ustedes quieran. Pero nosotros tenemos un ídolo en todo aquello alrededor de lo cual nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra voluntad giran. Porque entendemos que nuestra fidelidad y nuestra seguridad depende de eso. Si me quitan eso, yo no puedo ser fiel. Si me quitan eso, yo no puedo ser feliz. Y entonces el Señor lo tenemos como una especie de amuleto por si acaso. Pero yo a lo que me aferro es al dinero, la seguridad del dinero, o la seguridad que me da una persona. En el caso de Raquel, ustedes recuerdan cómo ella se obsesionó con el hecho de tener hijos. Y eso se convirtió en un ídolo para ella. O sea que un ídolo puede ser de diversas naturalezas. Es algo que nos controla, es algo que nos posee.
y determinamos decir algo, hacer algo a la luz de eso que tanto anhelamos o queremos guardar y conservar. Pero la idolatría no es lo mismo que pecado. No tenemos la misma definición en las Escrituras de idolatría y pecado. El pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Es aquello en lo que nos quedamos cortos de lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Pero no deja de haber interacción entre la idolatría y el pecado. Cuando nosotros nos vamos tras el ídolo, ese amor al ídolo puede llevarnos a pecar, a desobedecer la ley de Dios. Y entonces eso va a afectar a los padres que quizás están idolatrando su reputación familiar y a lo mejor no quieren que se hable mal de la familia. Quieren que todo el mundo tenga una buena opinión de sus hijos, unos padres que amen la buena reputación de sus hijos, y resulta que ocurrió algo en la escuela y viene un profesor, un director y trae un reporte negativo. ¿Cómo reciben los padres ese reporte? Porque nosotros podemos o colocarnos del lado del niño totalmente y desatender lo que un profesor, un director puede estarnos comunicando, o podemos ponernos del lado del director, del profesor, y desatender todo lo que pueda estarnos diciendo nuestro hijo. O nosotros podemos sencillamente tratar de ser imparciales y buscar la voluntad de Dios. No importa lo que nos estén diciendo, necesitamos ser fieles a Cristo. Y ser fieles al alma de nuestros hijos, al mismo tiempo que somos objetivos por la información que estamos recibiendo. Pero lo que prima no es, ¿y qué van a pensar de la familia? Nos debe importar más, ¿y qué van a pensar de Cristo? Y eso hace que nuestra actitud y reacción sea diferente. Podemos, sin darnos cuenta, podemos tratar de proteger esa reputación y tratar mal a un profesor, o aún tratar mal a nuestro hijo, y no lidiar con lo que está ocurriendo para el beneficio de su alma, porque estamos tratando con corazones y se nos olvida cuando el fin principal es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una relación entre el ídolo y el pecado. El ídolo es aquello que nos controla. El ídolo es aquello que nos gobierna. El pecado es lo que estamos dispuestos a hacer por el ídolo. En el caso de Raquel, ella estuvo dispuesta a mentirle a su padre, a ocultarle la realidad a su esposo. Y nosotros, por los ídolos que tengamos, aquí hay una buena fábrica de ídolos, incluyéndome a mí, esos ídolos nos van a tentar a transgredir la ley de Dios o a no alcanzar el estándar que Dios ha puesto delante de nosotros por el ídolo. Y el problema con la idolatría es que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos idolatrando, pero lo estamos idolatrando. Por eso es ese tipo de análisis que Cristo hace. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que busca Cristo? Hacernos pensar, ¿dónde está mi corazón? Cuidado si yo estoy descansando más en eso. ¿En qué estás tú descansando? Dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Observen, no es el dinero per se, pero dice el amor al dinero. Hay un amor al objeto deseado. Hay un amor, una relación con el ídolo que me lleva a actuar de cierta manera. Entonces dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Produjo consecuencias, impactó su vida espiritual. Esa codicia los mató. ¿Qué estás tú
dispuesto a hacer para conseguir los ídolos que tú a tantos anhelas, para proteger los ídolos a los que tanto te aferras? Debemos tratar de buscar respuesta a eso, porque todo género de mal se provoca por esas cosas que idolatramos y están presentes en las vidas de nuestras familias. Están presentes en las vidas de nuestras familias. ¿Cómo podemos identificar a los ídolos? Podemos ya tener una idea de qué es idolatrar o qué es un ídolo, pero ¿cómo lo identificamos en nuestras vidas? ¿Cómo los identificamos en nuestras familias para nosotros poder cuidarnos? Porque nosotros, sin darnos cuenta, podemos, usando esa expresión católica, encenderle velas a cosas que amamos, a personas que admiramos, a los ídolos. Oh, un deportista, un cantante, y la gente, hay gente que se desmaya en los espectáculos y cosas así. Y le llaman así, sus ídolos. Y son personas que están dispuestas a hacer muchas cosas por ellos. Recorren cielo y tierra a veces para ver a uno de esos ídolos. ¿Por qué estás tú dispuesto a encender velas en tu vida, en tu propia familia? ¿Por qué cosa tú estás? ¿A qué cosas tú les estás encendiendo velas? ¿Qué cosas te están controlando? Estamos dispuestos a practicar el qué. Por eso que tanto amamos. ¿Y qué con relación a lo que decimos? ¿Cómo reflejan nuestras acciones que hay un ídolo? ¿Cómo reflejan nuestras palabras que hay un ídolo? A veces la manera como reaccionamos a algo que nos señalan, por ejemplo. Mira que tal cosa. Oh, pero ¿y qué? Y de una actitud de calma, de repente pasamos a una actitud defensiva completamente, porque el ídolo fue tocado. O sea, detrás de muchas de nuestras iras, detrás de muchas de nuestras expresiones hirientes, hay un ídolo que ha sido tocado. Recuerden, lo que estamos viendo es cómo los identificamos, porque debemos anhelar identificarlos para destruirlos. Que es con lo que terminamos, ¿no es así? Hay frases que pueden tener el sabor de un ídolo. Si tan solo yo pudiera, si tan solo yo tuviera. Tú estás diciendo, eso sería mi felicidad. Si yo lograra hacer eso, si yo lograra tener eso, cambiaría mi vida. Y resulta que a veces lo consigues y te das cuenta, eso no da la felicidad. Pero es el tipo de lenguaje que a veces refleja lo que hay. Podemos hablar de lo que tú quieras, pero con mis hijos no te metas. Ahí hay una alarma de advertencia. Puede ser que tus hijos se hayan convertido en un ídolo. Y eso se aplica de diversas maneras. A veces son los hijos del matrimonio, pero a veces son hijos de un segundo matrimonio, un tercer matrimonio, y hay relaciones tirantes. Y a veces es como, ok, pero yo soy la mamá o el papá de mis hijos, tú no. Pero están casados. Eso es un matrimonio cristiano. ¿Cómo vivimos en el término del matrimonio? Es por eso que cuando ustedes van a Efesios, capítulo 5, capítulo 6, la llenura del Espíritu se expresa, se manifiesta, no sencillamente por acciones poderosas espirituales, sino por un esposo amante, con una esposa sumisa, con unos padres que crían, con unos hijos obedientes, con unos siervos que realmente cumplen con su labor, con unos jefes que son compasivos. Así que se muestra la llenura del Espíritu Santo. Pero dice, ustedes son los que crían hijos en el Señor.
Nosotros debemos amar en el Señor, sujetarnos en el Señor. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que hace la diferencia entre una familia que tiene miembros cristianos y una familia que es cristiana. El Señor hace la diferencia, porque Él es el supremo, Él es el número uno. Pero cuando los ídolos intervienen, entonces esas relaciones son afectadas. Por eso tenemos que tratar con los ídolos. Y mi propuesta es que nosotros seamos iconoclastas. Para algunos aquí puede ser una palabra dominguera, pero los iconoclastas eran los que rompían y quebrantaban estatuillas idolátricas durante la época de la Reforma. Y esos iconoclastas obviamente causaron muchos desastres que no debieron causar, y hicieron daño en medio de algunas de las cosas que hicieron. Pero en realidad tú y yo debemos ser iconoclastas de los ídolos de nuestro corazón. No excusarlos, no dar 10 argumentos de por qué en mi caso es diferente y yo tengo derecho a no hacer lo que Cristo quiere. No, ni tú ni yo tenemos derecho a no hacer la voluntad de Cristo. Ni en nuestras vidas personales ni en nuestras vidas familiares. Entonces, ¿cómo hablas? ¿Qué expresan tus palabras del estado de tu corazón? En Mateo 12:34 Jesús dijo: camada de víboras, ¿cómo podéis? Qué tierno. Yo no les he dicho así a ustedes. Pero Cristo, nosotros nunca vamos a ser más tiernos que Cristo. Pero Cristo fue fiel y les dijo a estas personas esa expresión, camada de víboras. ¿Ustedes saben por qué? Porque eran una camada de víboras. Lo que pasa es que los hombres nos ofendemos cuando Cristo nos dice lo que somos. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hace unas semanas atrás en mi grupo pequeño estábamos estudiando en el libro de Santiago capítulo 3. Y como preparación les dije, vean este video. Y es un video sin palabras, pero que muestra a una familia que amanece un domingo, como el de hoy, y la familia se despierta, el padre se levanta, la esposa se levanta, se roza con la esposa en el medio del baño y se irritan. Y entonces los hijos hay que levantarlos. ¡Levántense! ¡Vamos! Por eso es lo que les digo, que se levanten, que se acuesten temprano. Y los hijos y van como zombies, bajan a la cocina a desayunar y ahí están. Y en medio dicen, ¿qué te comas el desayuno? Pero no, es sin palabras, uno solo ve los gestos y se imagina el escenario y la tirantez del ambiente, uno hablándole mal al otro. Y ahí están y se cambian y se entran en el vehículo para dirigirse a la iglesia. Y ahí van a la iglesia y solamente se ve el gesto de las manos mientras van camino a la iglesia. Entran al estacionamiento y se desmontan del vehículo. Y entonces ahí saludan a la hermana tal, al hermano tal que está en la puerta dando la bienvenida. Final de la historia, ellos en su banco y solo cantando. Ustedes recuerdan cómo termina Santiago hablando de la lengua, ¿no? ¿Cómo es posible que con la misma lengua nosotros denigremos al que está hecho a imagen de Dios y con esa misma lengua bendigamos a Dios? Entonces hay una contradicción. Cristo es el Señor de nuestra lengua. ¿Por qué la usamos de esa forma? Y padres le hablan mal a sus hijos, hijos le hablan mal a sus padres, esposos y esposas se hieren con expresiones dolorosas, a veces calculadas para herir al otro, porque sabemos qué es lo que al otro le duele.
tonos indebidos, contenido indebido de lo que decimos, momentos indebidos para decirlo, o falta de control y dominio propio para saber cuándo callar aún. Y al revisar y analizar nuestro hablar, descubrimos que hay ídolos y que Cristo no es el jefe de nuestros labios. No es el jefe de nuestros pensamientos, no es el jefe de nuestros labios, no es el jefe de nuestras acciones. A veces, si nos preguntamos cómo reaccionamos ante las cosas, podemos descubrir cuáles son algunos de esos ídolos. Siempre hablo de mi experiencia conduciendo en Santo Domingo, porque saca lo peor de mí. Claro, algunos que han ido a Santo Domingo y pueden ver, te pueden tener una idea de lo que significa conducir en Santo Domingo. O sea, para mí, que la Escritura dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, suena de una manera, pero si yo incluyo ahí a los motoristas, suena diferente. Ama al motorista como a ti mismo. Uy, son unos conductores kamikaze difíciles de soportar. Y Cristo nos manda, sin embargo, a siempre mantener el control, el dominio propio. Pero es una lucha. Entonces, cuando yo percibo mi reacción, yo puedo darme cuenta que quizás mi idolatría es en ese momento llegar a tiempo sin que nada perturbe el plan que yo tengo. Pero a veces Dios tiene otros planes. Y eso es una reacción por la que yo puedo ver algo que yo deseo, que nadie me moleste, que todo el mundo camine ordenado. Sería una bendición. Y así tú y todos nosotros tenemos áreas en las que nuestras reacciones manifiestan si hay un ídolo o no. Si te pueden atender rápido en el médico, si lo que tú andas buscando está en la tienda, o si es difícil de conseguir lo que tú anhelabas conseguir en ese momento. Hay ídolos y vemos cosas que nos muestran si lo hay o no, o cosas que nos identifican si hay un ídolo o no. En Marcos 10, 21 dice Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Su reacción evidenció lo que había, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Las posesiones lo poseían a él. Y lo que Cristo le pidió evidenció lo que había en su corazón. Pero ven, es un asunto de o lo que dice Cristo o lo que quiero yo. O Cristo es supremo o tú eres supremo. Y eso afecta a nuestra vida familiar. Los ídolos van a afectar. Me faltan 15 minutos. Los ídolos van a afectar nuestra vida familiar. Y nosotros reaccionamos como el joven rico cuando alguien intenta quitarnos algo, un objeto, o quitarnos una experiencia. Y ahí está el joven pidiendo permiso, o la joven, para poder hacer tal cosa. No, pero que ahí lo que vamos a estar es, y lo que vamos a hacer es, ¿y quiénes van a estar ahí? Fulano y fulano. Seguro, son solamente esas personas que van a estar ahí. Ah, bueno, y fulano también. Y a propósito no nos dijeron esos dos nombres porque sabemos que ahí hay problemas con esas dos personas. O no, a ese lugar no puedes ir por esta y por esta razón. ¡Ay! Entonces ahí el caos. Se acabó el universo. No voy a poder ir con mis amigos a tal sitio. Por decir un ejemplo.
Pero son miles de escenarios que nosotros podemos vivir en nuestras familias que manifiestan que hay idolatría. Porque no es verdad que por eso yo puedo pisotear a mis padres. No es correcto. Y se aplica a la relación entre los esposos o a la manera como tratamos a alguien un empleado que trabaje con nosotros en nuestro hogar o que haga un trabajo de jardinería, quién sabe. Puede reflejar que somos idólatras. Ídolos frecuentes en la familia que pudiéramos mencionar. El individualismo. El individualismo es un ídolo. Porque fuimos hechos para vivir en comunidad. Y Dios nos coloca en iglesias, por ejemplo. Pero nos coloca en familias también. Y no se supone que somos islas aisladas. Somos todos miembros de una comunidad. Entonces ni el padre puede vivir como si la familia no existiera, ni la madre ni los hijos. Debemos estar conscientes que somos una familia. Sí, nosotros sabemos que las redes sociales vinieron para quedarse y los aparatos electrónicos, pero eso no significa que pueden ser instrumentos para división en la familia. Debemos estar conscientes del hecho de que muchas veces nuestros hijos son más expuestos a fuentes externas de información que lo que los mismos padres pueden enseñarle a sus hijos. Hay momentos para nosotros ir entregando oportunidades para mostrar responsabilidad en los hijos en el manejo de las redes sociales. Pero no le sueltes a un niño de 8 o 10 años el manejo de cualquier red social, con todas las cosas que sabemos que están ahí afuera. Pueden irse ganando la confianza de sus padres. Es una de las cosas que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos. El hecho de que tu hermano aprendió a conducir a tal edad no significa que tú vas a aprender a conducir a esa edad. Muéstrame que tú también eres digno de confianza. Porque cada caso es diferente. Pero podemos idolatrar esas cosas y decir, no, o los juegos de video. Los juegos de video. Puede haber un vicio en un miembro de la familia con los juegos de video y no solamente de los niños. Hay padres que se envician también. Como decía Pablo, para vergüenza vuestra os lo digo. Sí, es triste, pero ocurre. Entonces no hay tiempo para la familia, pero hay tiempo para un montón de otras cosas. ¿Cómo refleja el manejo de tu semana que tú le das importancia a la familia? Y que tú le das importancia al lugar que Cristo ocupa en la familia. Los hijos crecen y crecen más rápido de lo que uno se imagina. Estás aprovechando las oportunidades cuando tú tienes tus hijos pequeños que están desarrollando para tú enseñarles la palabra de Dios. Tratar de cimentarlos en la palabra de Dios. Porque son oportunidades que se van. Y luego vas a mirar hacia atrás y vas a decir, uy, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Tiempo desperdiciado aún a nivel personal. Podemos lamentar el no haber dedicado tiempo a algunas cosas. Pero en la familia se ven los resultados, el impacto de malas decisiones en cuanto al manejo del tiempo por los ídolos que hemos abrazado. Y que no reflejan la preeminencia de Cristo en nuestras familias. Por eso el individualismo, sea del joven, sea del padre, que genera un distanciamiento, a veces resentimientos, porque no estamos en la vida de nuestros hijos, o porque los descuidamos simplemente, no conversamos, y solamente pensamos en nuestros asuntos, hijos desatendidos o cónyuges ignorados. Cónyuges ignorados, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, porque estamos pensando solamente en cómo nos sentimos nosotros y no pensamos en cómo se siente el otro. Por eso hay tantas directrices que son tan claras como en 1 Corintios capítulo 7 acerca de la intimidad conyugal. La Biblia habla claro sobre eso. No os neguéis el uno al otro.
No, porque lo que pasa es... Ahí es que uno escucha todo tipo de argumentos. Pero cantan que Cristo es rey. Cristo es rey de todas las facetas de nuestra vida, incluyendo nuestros órganos sexuales. Pero dice la Escritura, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considera al otro como más importante. Y eso debe ser así en la familia. Cristo, ¿qué hizo? Dio su vida por su esposa, la iglesia. Otro ídolo, el control. Podemos tratar de tener las cosas bajo control. ¿Eres tú controlador? ¿Quieres controlar todos los aspectos de los miembros de la familia? Lo que hacen, lo que no hacen, si subió la vista, si bajó la vista. ¿Eres controlador? ¿Dónde estabas todo este tiempo? Pero yo solamente fui salir 2 minutos. Hay personas que quieren tener el control de todo. Algunos controlan todos los aspectos financieros, otros todos los aspectos geográficos. Pero no se vive en un ambiente de paz, libertad, porque somos controladores. Pero ¿qué dice la Escritura? El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Está pensando en el otro. Nosotros podemos provocar tensiones, rebeliones incluso, por esa forma de buscar controlar. A veces manejamos a los adolescentes que queremos que se conviertan en adultos y actúen responsablemente, pero nunca le damos la oportunidad de que actúen solos. Estamos idolatrando el control con que queremos que ellos hagan las cosas o no las hagan. Dales también su espacio. Sí, pero hay peligro. Sí, hay peligro, pero también debemos darle cierto espacio, porque no vamos a estar ahí siempre para controlar sus vidas. Y queremos que crezcan y maduren y sean capaces de tomar decisiones por sí mismos. Podemos tener el ídolo de la aprobación de los demás. Y ahí caen muchas veces los hijos que quieren agradar a los padres y se comportan bien, pero delante de Dios son otra cosa. Y no han sido pocos los testimonios que nosotros escuchamos en nuestros bautismos de jóvenes que decían: yo era un joven que crecí en un hogar cristiano y me comportaba bien, yo quería agradar a mis padres y yo quería, hasta que Dios me mostró toda la hipocresía de mi corazón y Dios trató conmigo. Porque lo que querían era, sobre todas las cosas, la aprobación de sus padres. Y así nosotros podemos buscar la aprobación de la esposa, la aprobación del esposo y hasta la aprobación de los hijos. Cuando venimos a ver, no es tanto lo que Cristo opine lo que nos controla y nos gobierna, sino lo que los demás piensan de las cosas. Y eso es idolatría. El ídolo del materialismo. Podemos caer en que nosotros gobernemos nuestras familias más para asegurar un futuro, para garantizar que vamos a tener siempre lo que se necesita materialmente hablando, y no pensando en las cosas espirituales, por ejemplo. O nos preocupamos solo por traer pan a la mesa y no nos preocupamos por llevar el pan espiritual. Entonces, muy bien, los cuidamos en su salud, pero lo más importante y lo que es eterno, que es el alma, no las cuidamos. El materialismo puede causar graves estragos. Por eso nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y a veces queremos ese nivel de seguridad que hace que ambos padres estén fuera trabajando mientras los hijos están haciendo y deshaciendo a tierna edad. Yo cuando veo la vida de Moisés, yo digo, qué maravilloso fue cómo este hombre decidió identificarse con el pueblo de Dios y no seguir la vida en Egipto. ¿Saben qué fue lo que Dios usó? La crianza que tuvo con su madre.
El que Dios permitió que él fuera criado por su propia madre, aún habiendo sido tomado por la hija de Faraón. Y eso, colocado en el corazón, transformó la historia del pueblo de Israel. Pero a veces queremos que nuestros hijos sean los más espirituales, mientras al mismo tiempo lo que más nos preocupa es lo material para ellos. O sea, ¿qué aprenden tus hijos de la forma como ustedes gastan el dinero? ¿Qué aprenden? Les estás enseñando al respecto. Y otro ídolo muy común es el ídolo de la comodidad. Nadie quiere salir de su zona de comodidad. Buscamos una vida fácil, evitar sacrificios, evitar asumir responsabilidades. Pero las familias tienen que repartirse las responsabilidades. Y sabemos, es una lucha a veces que los hijos cumplan con ciertas responsabilidades. A veces nosotros les decimos a nuestros hijos, ustedes parecen a veces darle lo mejor a los de allá afuera que a los de aquí adentro. Lo mejor de sus vidas. Y tratan mejor a los de afuera. Preocúpate por tu hermano, por tu hermana. No sirvas a aquel y recorren cielo y tierra como los fariseos para ser un prosélito. Mientras ahí tú tienes a tu hermano que tiene una necesidad que tú puedes proveer. Cosas con las cuales aportar en el hogar, pero por la comodidad, llega el hombre que acaba de trabajar un día largo de trabajo, que fue arduo, y lo que quiere es sentarse con los pies encima de una mesa y ver televisión, y resulta que la esposa necesita ayuda por ciertas cosas. Está con el niño aquí haciendo la cena, él acaba de llegar y está con el periódico. Y a veces es dejar un poco esa comodidad. Y las esposas también, no es que nada más le pasa a los esposos. Nos pasa como padres para ayudar en algo, asistir a algo a nuestros hijos, y a los hijos para asistir en algo a los padres también. Ídolos, 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 ídolos por doquier. ¿Qué hacemos con los ídolos? ¿Qué debemos hacer con los ídolos? Bueno, la solución para la idolatría es nosotros promover un ambiente evangélico o del evangelio en nuestros hogares. Un ambiente en el que nosotros respondamos a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un ambiente que responda al lugar preeminente que Cristo ocupa en nuestras vidas. Y digamos, no, por amor a Cristo, yo voy a dejar esto y voy a hacer esto. Y vamos a ser iconoclastas de nuestros ídolos con tal de agradar a Cristo. Entonces no abandona tus excusas. Reconoce tus idolatrías. Admite lo que ocurre en el centro de tu corazón y destruye esos ídolos. Hay una escena en el libro de Ezequiel cuando ustedes recuerdan la imagen quizás de alguien abre una especie de hueco figurativo en el templo y mira lo que hay dentro del templo. Y dice, y cuando vi eso estaba lleno de animales, de animales inmundos y de ídolos. Si alguien pudiera muchas veces ver lo que hay dentro de nuestros corazones, vería algo similar. Quiere el Señor concedernos el poder deshacernos de esos ídolos. Y que Cristo ocupe el lugar que solamente a Él le corresponde. Arrepiéntete de corazón. Confiesa tus idolatrías. No las excuses. Y haz las obras que tú tienes que hacer. Asume la actitud. Ve a la cruz de Cristo. Pídele que te limpie. Y que te coloque un corazón, te obre en ti, te dé un deseo. Coloque en tu corazón un deseo de procurar agradar a Cristo en todo. Que se vea y sea evidente que Él tiene la preeminencia en tu familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos enfocar este tema y ver que somos idólatras, Señor. Reconocer que
Muchas veces no actuamos como debemos y albergamos ídolos que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, a no mimar a nuestros ídolos, sino a destruirlos. Que podamos ser honestos, porque cada uno de nosotros lucha con ídolos distintos, pero que todos juntos con la fuerza del Espíritu Santo podamos crecer espiritualmente en el arte de ponerte a ti primero y de no permitir que ningún ídolo ocupe tu lugar. Bendice a nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.